Hoy pasamos al nivel medio. Vayan a sus Biblias, a la Epístola de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer del verso 13 al 18. Epístola de Santiago, capítulo 3, verso del 13 al 18. Antes que nosotros entremos a este pasaje, como iglesia sabemos que ya hemos estudiado sobre Santiago, ¿cierto? ¿Quién era Santiago? ¿Hermano de quién? De Jesús. De Jesucristo. ¿Ya? Era el medio hermano de Jesucristo. Y en un principio no creyó en él, en un comienzo, pero después su vida fue cambiada por el Señor. Y Pablo llega a nombrarlo como un apóstol. No era de los que participaba de los apóstoles de los 12, sino que era un apóstol en el nivel de un líder importante, no al nivel de los apóstoles, pero Pablo le llama así. En su carta cuando le habla, si no me equivoco, en Gálatas, cuando Pablo dice, fui a Jerusalén, solamente vi a 2 apóstoles, parece que dice a Pedro y a Jacobo, algo así, el hermano del Señor. Literalmente no me recuerdo, pero ahí también podemos ver eso. Ahora, eso es lo que dice el pasaje. Nivel medio. En este pasaje vamos a trabajar hoy para pasar al nivel medio. Dice, ustedes pueden ir observando su Biblia o también ahí en la pantalla. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, para entrar en contexto este pasaje, a quienes le escribe Santiago? Los creyentes o la audiencia de Santiago, ¿se recuerdan que eran gentiles o eran judíos? Eran judíos, eran iglesias judías, congregaciones judías, ¿ya? Eran creyentes judíos. ¿Y ellos dónde se encontraban? Fuera de Israel, ¿ya? Estaban siendo perseguidos después del martirio que le dieron a Esteban en Hechos capítulos 7 y 8. Cuando matan a Esteban, el primer mártir, ahí, y la iglesia se escapa, sale, arranca. Recuerden que en un comienzo, ¿cómo comienza la iglesia? ¿Con gentiles o con judíos? Con judíos. El bautismo del Espíritu Santo no se derrama entre gentiles, no podían haber gentiles ahí, sino que eran judíos. ¿Y dónde nace la iglesia gentil? En la casa de Cornelio. Ahí nace la iglesia con los gentiles, ¿ya? Entonces, recuerde que no podía haber una mezcla. Y Santiago, como esta carta se escribió entre el año 44, 49, posiblemente de las primeras del Nuevo Testamento, le escribe a ese tipo de audiencia. Eso hay que siempre mantenerlo en la cabeza, ¿ya? Santiago le escribe a congregaciones, a hermanos que estaban padeciendo persecución, pero que estaban teniendo un mal comportamiento dentro de la iglesia, o si no, le diría todo lo que está aquí escrito, ¿ya? Iglesias, yo creo, pero calcadas las nuestras. Ya. Primer paso, observación. ¿Qué dice el texto? Ahora, en nuestro primer paso de la observación, buscaremos más detalles que nos ayudan a observar mejor el pasaje bíblico para luego poder interpretarlo y aplicarlo correctamente. En el paso básico solo respondimos a 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa lo que dice el texto? ¿Y cómo aplico ese texto a mi vida? Ahora nos vamos a dar cuenta que ya nos salimos, ya mojamos los piecitos en la orilla de la playa. Ahora nos vamos a empezar a meternos un poquito más allá. Vamos a meternos como hasta las boyas, nivel medio, ¿ya? Entonces,
¿Para qué? Para ver más cosas, porque usted en la orilla de la playa, ¿qué alcanza a ver? Lo que está en la orillita nomás. Exacto, pero cuando usted empieza a entrar, ya empieza a sentir cositas abajo, ve, ¿cierto? Ahí unos pescaditos, ve, no sé, medusas, pero ya empieza a observar más. Pero ¿qué pasa cuando usted pasa la boya y para allá? Hay otra ya cosa. Entre más profundo va a haber más cosas, ¿ya? Entonces la idea es esa, que ahora ya salgamos de los piecitos ahí, de mojar las patitas de la orilla y caminemos hasta las boyas, un poquito más adentro. Y para eso, hermanos, para la primera pregunta, ahora vamos a usar 8 preguntas que son indispensables para el estudio inductivo nivel medio. Dice: ¿quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Todo esto yo se los voy a mandar a ustedes, ya lo tengo ya en mi teléfono, así que terminando la clase se los comparto ahí en PDF. Aleluya, sí. Es muy parecido, nada más que ese taller era más completo. Este es un taller un poquito más para nuevos creyentes y uno ya que aspira a ser predicador o maestro o quiere dar un devocional. Ya con lo que usted tiene, hermano Marco, con esa tarea que hizo, ya puede dar un devocional. Entonces, ahora, en el primer paso de la observación que dice el texto, vamos a aplicarles estas 8 preguntas. ¿Ya? O sea que al pasaje que leímos, le vamos a aplicar esas 8 preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el pasaje y lo va a sentarlo usted en la silla ahí. Y usted se va a convertir en la policía de investigación. Y va a sentar y va a interrogar ese pasaje. ¿Cómo ustedes creen, hermanos, que los periodistas cuando llegan a un lugar, ustedes creen que ellos escriben plana, si tienen que andar de un lugar a otro rápido, haciendo noticias? Las preguntas básicas: ¿qué, quién, a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Cuando ellos tienen eso, pueden dar la noticia. Rápido. Porque ya tienen los datos principales. Y ya con eso, noticia. Entonces, con esto, hermanos, vamos a responder, las vamos a usar para interrogar el texto. ¿Se la aprende de memoria o no? No importa el orden, pero tiene que saber que son 8. No importa el orden, pero son 8. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Obviamente yo las puse en ese orden porque es el orden que yo utilizo. Hay otros que lo utilizan, intercambian, pero son las mismas, ¿ya? Yo hago ese orden porque a mí me facilita un poquito el tema. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Ya. Entonces respondamos la primera pregunta. ¿Quién? Esta pregunta responde: ¿quién escribe? ¿El pasaje les dice quién escribe? Véanlo. Vean, observen. ¿Dice yo, Santiago? Entonces, ¿el pasaje dice quién escribe? Pero observando. No seamos implícitos, sino explícitos. Explícitamente está ahí, usted lo ve con sus ojos y los pone en la tinta, dice yo, Santiago, escribo. Sabemos que el autor de la epístola fue Santiago, pero ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque usted puede leer el Evangelio de Marcos y el que está hablando no es Marcos, es Jesús. O puede ser Pedro, que le está diciendo algo a otro. Ya entonces, en ese pasaje que estamos nosotros estudiando, ¿dice ahí quién escribe o no dice? No dice. Ya, veamos. El pasaje no dice explícitamente. Esta palabra, recuerde, está lo explícito y lo implícito. Lo explícito es lo que usted ve y está ahí. Y lo implícito es cuando usted sabe que no está ahí, pero sabe quién es. Es como que usted está leyendo ahí como entre líneas, por detrás, ¿ya? Pero no está ahí. Entonces, el pasaje no dice quién habla, pero
según nuestro estudio previo de esta epístola, es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dónde sale uno? Capítulo 1, versículo 1. Digan. En el capítulo 3, en el versículo 1 dice, hermanos míos, o sea, ahí ya está denotando que es Santiago el que está hablando. Exacto. Por eso que le pusimos así, según nuestro estudio previo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos analizando esta carta. Por eso que puse este pasaje, porque lo estudiamos el domingo, ¿cierto? Lo vimos en la predicación el domingo. Entonces, aunque el pasaje no lo diga explícitamente, implícitamente sí. Pero lo sabemos por nuestro estudio. Ahora, ¿a quién? En el puro pasaje, no nos salgamos del pasaje. En el pasaje, ¿dice a quién? ¿A usted encontró? Dice, vosotros, ya. Ahí tenemos a alguien. Otro detective por ahí. Que se refiere a una persona. No, usted está hablando a la audiencia, digamos. Pero dice ahí a quién o no. Veamos, miren. En este pasaje se dirige a un grupo de personas que llama ustedes, que nuestro hermano Manuel dijo vosotros, porque la Reina Valera lo traduce así. Entonces nuestro hermano le acertó. Le está hablando a vosotros. Es un grupo de personas y ya hemos dicho que son creyentes judíos, que no sale ahí, pero por el estudio que tenemos de la carta lo sabemos. Entonces, pero según nuestro estudio sobre esta epístola se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Capítulo 1, versículo 1, que están esparcidas, ¿cierto?, después del martirio de Esteban. Ya respondimos quién, ya tenemos información. ¿A quién? Ya tenemos información. ¿Qué? ¿Se recuerdan qué respondía eso? ¿Qué dice el texto? Aquí no hay que inventar nada, hay que decir lo que dice. Entonces, miren, porque como son más cositas, aquí las respondemos juntos. Santiago dice a sus lectores, ¿está bien cómo se parte así? Ya. El sabio y entendido debe mostrar por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Dónde dice eso, hermano Eduardo? En el verso 3. Si tienen celos amargos y ambición personal en el corazón, no deben ser arrogantes ni mentir contra la verdad. En el verso 14. Esa sabiduría que demuestra todo lo que está ahí, no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Eso lo dice en el versículo 15. Que donde hay celo y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. En el verso 16. Que la sabiduría de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Verso 17. Y que el fruto de justicia se siembra en paz por los que hacen paz. Verso 18. ¿Le agregué algo que a mí se me ocurrió? Solamente dije lo que dice el texto con mis palabras y de manera ordenada. Para que cuando yo le diga, hermano, si en Santiago dice, y usted me diga, ¿en serio dice eso? Sí. ¿Dónde? Y yo ya le puse dónde. ¿Ve que es importante agregarle dónde se encuentra? Para que nadie crea que estamos inventando la rueda. ¿Ya? Entonces, hemos respondido a ¿quién? ¿Quién escribió? No sale ahí, pero sabemos que es Santiago. ¿A quién le escribió? A ustedes, no dice nada más, pero sabemos que esos ustedes son creyentes judíos. 3. ¿Qué dice? Todo lo que está ahí. 4. ¿Cuándo? El pasaje dice o señala el tiempo de cuando lo escribió, solo el pasaje. Dice en este tiempo o en X tiempo, ¿hay referencia a tiempo ahí? Veamos. Bien,
El pasaje no dice explícitamente cuándo suceden estas cosas, pero siempre hay un santo pero. Por el estudio que ya nosotros tenemos del contexto histórico, sabemos que esto sucedió cuando los creyentes entre el año 40 y 40 y tanto, podríamos decirlo, en ese desarrollo, ellos andan en ese tiempo. Fue cuando sucedían estas cosas en las iglesias en ese tiempo, ya, pero lo saben por el contexto histórico. Fuentes externas y también internas de la Escritura, cuando vamos a Hechos. Ahora, ¿dónde? El pasaje que ahí estamos viendo dice dónde suceden estas cosas. Dice, esto está pasando en mi casa, esto está pasando en Jerusalén, esto está pasando allá. ¿Dice el pasaje dónde? Veamos. El pasaje no dice explícitamente dónde suceden estas cosas. Pero, por nuestro estudio de la carta, esta situación se está dando dentro de las congregaciones de creyentes que estaban esparcidas fuera de Israel, en diferentes lugares. Recuerden que en ese tiempo eran congregaciones compuestas por judíos. Ya. ¿Por qué? Se dice ahí, ¿hay algún por qué ahí? Nosotros, hermanos, préstenme un poquito de atención. Los textos no se esfuerzan, no se les tiene que sacar lo que no está, sino lo que está. Y cuando no está, usted tiene que decir, pero por esto, puede que sea. Pero la idea siempre es responder lo literal, lo que está ahí. Entonces, ¿hay algún por qué ahí en la... Si hay, ¿por qué dice entonces mi hermano ahí? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Veamos. Bien, mi hermano Manuel. Porque donde hay celo y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala o perversa. ¿Se da cuenta? Parece que... No, pero en la en la que usamos nosotros, la NBLA, sale el porqué. Sale el porqué. ¿Cierto? Y el porqué que nos da la razón. Porque donde hay celo y ambición personal, hay confusión y toda cosa mala. Bien. Ahora, dice cómo. ¿Hay algo que diga cómo se tiene que hacer algo? Ahí esta pregunta es como que tiene que usar más las neuronas, ejercitarla un poquito. ¿Cómo se tiene que hacer algo? Por ejemplo, vean el verso 13. ¿Hay algo que se tenga que hacer ahí? Exacto. Miren, nuestro hermano Manuel también nuevamente ha respondido bien. El sabio y entendido debe mostrar sus obras mediante su buena conducta. Entonces, ¿cómo se tiene que demostrar el entendimiento y la sabiduría? Por la buena conducta. Hecha con mansedumbre de sabia sabiduría. 8. ¿Para qué? ¿Hay algún para qué allí en la Escritura, en ese pasaje? Dice, yo te escribo esto para que... ¿No? Veamos. Veamos. El pasaje nos dice explícitamente, yo escribo esto para qué, donde nos señala el propósito. Pero, como no encontramos ahí, podemos, ya para estudiar un pasaje, recuerde que podemos o avanzar versículos adelante, o también podemos retroceder en versículos, hasta capítulos. Pero, ¿para qué Santiago escribe esta carta? Porque para interpretar hay que tener eso en la mente. ¿Por qué? ¿Para qué Santiago escribe esta carta a estas iglesias, esta epístola?
Puede ser un motivo, pero el principal. Santiago se las escribe a estos creyentes judíos para que ellos demostraran su verdadera fe. ¿Se recuerdan que Santiago dice que la fe sin obra es muerta? Entonces el propósito de Santiago es que ellos lean todo eso para que ahora evidencien lo que dicen profesar. Ese es el propósito principal. Ahora, pasamos a la interpretación. ¿Qué significa lo que dice el texto? O lo que observé, que está en lo que vimos anterior. Para este paso de la interpretación vamos a responder a 4 preguntas esenciales. La primera, ¿qué significa lo que observé? 2, ¿qué enseña este pasaje acerca de las personas mencionadas? 3, ¿qué implica y qué no implica este pasaje? 4, ¿qué verdad principal enseña este pasaje? Para interpretar. Veamos. ¿Qué significa lo que observé? Y aquí yo les voy a ayudar. Dice, Santiago enseña que existen 2 tipos de sabiduría. Una es terrenal, pecaminosa y produce desorden y cosas malas. Recuerden que ya no estamos diciendo qué dice, sino estamos interpretando eso que ya dice. La otra viene de Dios y se evidencia en una vida llena de paz, humildad y buenas obras. La verdadera sabiduría no solo se dice con palabras, sino que se demuestra con la conducta. Ve que yo ya estoy interpretando todo lo que yo ya he observado en la parte de qué dice. ¿Se dan cuenta? Ahora yo estoy interpretándolo. Bien. 2. ¿Qué enseña este pasaje acerca de las personas mencionadas? Veamos. El sabio y entendido demuestra su sabiduría por medio de una buena conducta y obras hechas con sabia mansedumbre. ¿Dice eso el versículo 13? Sí. La persona que tiene celos amargos y ambición personal tiene una sabiduría que no viene de Dios. Recuerden que estamos interpretando. Yo creo que eso estamos de acuerdo. Los que viven con celo y ambición producen confusión y toda cosa mala. La persona que tiene la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, misericordiosa y sincera. Y los que hacen la paz siembran fruto de justicia en paz. ¿Se da cuenta que ahí ya estamos interpretando lo que dice el texto? Ahora, 3. ¿Qué implica y qué no implica este pasaje? Dicho de otra manera, porque a veces esas palabras como implica y no implica es como, ¿qué es? ¿Qué sí enseña y qué no enseña el pasaje? Por ejemplo, veamos ahora lo que implica, lo que sí enseña. Este pasaje sí enseña que la verdadera sabiduría se demuestra con la buena conducta. ¿Están de acuerdo? Este pasaje sí enseña o implica que la sabiduría que viene de Dios produce buenas actitudes y buenas obras. Este pasaje implica que los celos y la ambición personal producen pecado y desorden. Ahora vamos a ver lo que no implica, lo que no dice, lo que no enseña. Este pasaje no enseña que una persona sea sabia solo porque sabe o tiene conocimiento bíblico. ¿Enseña eso el pasaje? No. El pasaje no dice que una persona sabia es porque sabe o tiene conocimiento bíblico. Dice todo lo contrario, que tiene que demostrarlo. El pasaje no implica que toda persona tranquila necesariamente tiene sabiduría de Dios. El pasaje no enseña que la verdadera sabiduría consiste solamente en palabras. 4.
¿qué verdad principal enseña este pasaje? ¿Quién podría así como resumirlo en 2 palabras? O sea, ya, en una oración. ¿Quién podría resumirlo en una oración? Recuerden el título del domingo. Podríamos resumirlo en una oración así: la sabiduría diabólica versus la sabiduría de Dios. O la falsa sabiduría versus la verdadera sabiduría. Ahora, ¿qué verdad principal enseña este pasaje? Podríamos decirlo, que la verdadera sabiduría viene de Dios y produce cosas buenas, y que la falsa sabiduría es terrenal, natural y diabólica y produce cosas malas. Así, bien simple, no hay que buscar tanto tecnicismo. ¿Dice o no dice eso? ¿O enseña o no enseña eso el pasaje? Bien. Ya. Entonces, ¿qué paso nos tocaría avanzar ahora? Ya hemos hecho el primero, que es observación, que dice el texto, y le aplicamos 8 preguntas esenciales. Pasamos a la interpretación, aplicándole otras preguntas también esenciales. 4. ¿Y qué paso nos toca ahora dar? Ya vimos lo que pasa allá e interpretamos lo que pasa allá. Para que nuestra vida sea transformada, ¿qué hay que hacer? Aplicar. Y antes de que apliquemos, hermanos, la palabra en nuestras vidas, hay que pasar por un filtro. El filtro de la redención. ¿Qué es eso? Ahora lo vamos a ver. Recuerde, observación, interpretación. Pero antes de que yo salte a la aplicación, aquí hay un filtro. Ese es el filtro redentivo o redentor. ¿Qué es? Eso es lo que vamos a ver. Es como un paréntesis que estamos haciendo antes de aplicar. Filtro redentivo. ¿Por qué necesitamos un filtro redentivo antes de la aplicación? Muchas veces al estudiar la Biblia podemos cometer el error de enfocarnos solamente en nosotros mismos, leemos un pasaje y rápidamente pensamos: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo parecerme a esta persona? Y sin darnos cuenta, convertimos la Biblia solamente en un libro de reglas morales. Hace y no hace. Hace. No haga. Y terminamos transformando la Biblia, o cualquiera que la predicara sin este filtro redentor, cualquier musulmán le va a decir amén. Porque estamos predicando legalismo y moralismo. Entonces necesitamos no solamente saber que hay que hacer. Entonces, el centro del mensaje deja de ser Cristo y pasa a ser el hombre. Por eso, antes de llegar a la aplicación, necesitamos pasar por el pasaje, por el filtro redentivo. ¿Qué hace el filtro redentivo? El filtro redentivo nos ayuda a preguntarnos lo siguiente: ¿qué problema humano muestra este pasaje? Son 2 preguntas. El filtro ese que hay que hacer. ¿Qué problema humano muestra este pasaje? Y la otra. Y ante ese problema humano, o condición caída que se le llama, hay un autor de un libro, La predicación cristocéntrica, Brian Chappell, muy bueno, y él le llama el enfoque en la condición caída. Parece que es FCC, enfoque en la condición caída. ECC, sí. Recuerden, ya hemos hecho los 2 primeros pasos, pero ¿qué problema humano muestra este pasaje? Y ahora, ¿qué solución da Dios ante ese pasaje?
¿O la solución la tengo yo en mis manos? Porque si la palabra de Dios, ¿quién nos da la solución? Dios. Esto nos recuerda que la Biblia no se trata principalmente de héroes humanos, sino de Dios obrando para salvar, transformar y redimir al ser humano por medio de Cristo. Entonces recuerden las dos preguntas. Un ejemplo muy conocido hoy. Muchos leen la historia de David y Goliat y concluyen: ¿a quién no le enseñaron esto en la escuela dominical, por hermano? Tú eres David. Y tú estás llamado para vencer a tus gigantes. Toma la espada del Espíritu y córtale la cabeza al diablo. Córtale y derriba a tus gigantes. Yo soy David, debo vencer mis gigantes. Si tengo fe, derrotaré todos mis problemas. Pero, si observamos mejor el relato, el pueblo de Israel estaba paralizado y débil, lleno de miedo y terror. David fue el representante que peleó por ellos y obtuvo la victoria que ellos como pueblo y nación no podían conseguir por sí mismos. Por lo tanto, les pregunto yo, ¿a quién representaba David? ¿A nosotros o a Cristo? A Cristo. Y el pueblo temeroso, lleno de miedo, ¿a quién representa? ¿A Cristo o a nosotros? Entonces, ¿quién nos dio la victoria? ¿El pueblo o Cristo? ¿Quién se lleva la gloria? Cristo. Entonces nos recuerda cómo Cristo venció por nosotros donde nosotros no podíamos vencer. Y tras esa victoria, nosotros caminamos. Nosotros, hermanos, mire, nosotros creemos como que yo estoy haciendo, huellas nuevas. En el mar o en la arena usted podrá hacer eso. Pero nosotros los cristianos caminamos sobre las huellas de Cristo. Pisamos donde Él ya pisó. Caminamos en victoria porque Él nos dio la victoria. Amén. Somos vencedores no porque nosotros somos vencedores porque Cristo fue el vencedor. ¿Me entienden? Entonces, nosotros no andamos venciendo por nuestra fuerza. Vencemos, mejor dicho, porque Cristo venció. Caminamos porque Cristo ya dejó marcado el camino. Y encima de eso nosotros caminamos. No estamos haciendo un camino nuevo. Entonces, la aplicación no comienza diciendo, sé como David, sino, necesito un Salvador. Necesito la gracia y el poder de Dios. Cristo hizo lo que yo no podía hacer. Después de entender eso, recién podemos pasar a la obediencia y a la aplicación práctica. Ahora, ¿qué evitamos con ese filtro redentivo? El filtro redentivo nos ayuda a evitar el moralismo, pensar que la Biblia solo enseña a portarse bien. Evitamos el antropocentrismo. ¿Qué es eso? Hacer el hombre el centro del mensaje. Tú puedes, ¿cierto? Esas palabras de como que usted es el héroe de Marvel. El chico súper poderoso, el Superman del Evangelio. No, solamente es Cristo. Y el que se lleva la gloria es Cristo. Evita interpretaciones forzadas, alegorizar o inventar significados que el texto no dice. La autosuficiencia, pensar que podemos obedecer solamente con nuestras propias fuerzas. ¿Qué logramos ahora con el filtro redentivo? Logramos leer la Biblia viendo nuestra necesidad. Recuerde la pregunta. ¿Qué condición caída o pecado o condición del hombre muestra este pasaje? Entonces, logramos leer la Biblia viendo nuestra necesidad. El pecado y la condición humana. La gracia de Dios. ¿Cómo responde Dios ante esa situación? La obra de Cristo.
la ayuda del Espíritu Santo y el propósito redentor de Dios. De esta manera, la aplicación cristiana no nace solamente del esfuerzo humano, sino de comprender primero lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Nosotros realizamos las cosas porque Cristo ya las realizó. Tenemos victoria porque Dios nos da victoria. Cumplimos mandatos y hacemos en respuesta de lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Se da cuenta? Yo obedezco y hago no para ganarme la salvación, no porque yo quiero ser un moralista y un legalista, no. Yo hago, yo obedezco, yo tengo que hacer y hacer y hacer en respuesta a lo que Dios ya hizo por mí primero en Cristo Jesús. Por eso es que muchos cristianos sienten el evangelio pesado, porque sienten que tienen que hacer. Se sienten obligados, oprimidos, los lleva a la frustración. Pero cuando usted entiende que todo lo que Dios le manda y le exige a usted, los verbos imperativos en la Biblia, vienen en respuesta del indicativo de lo que Dios ya hizo primero por nosotros, en Cristo en la cruz del Calvario. O sea que a través de eso, en respuesta de eso, en gratitud, yo obedezco. No para ganarme algo, sino para demostrar mi gratitud de lo que Dios ya hizo. Primero es el indicativo y luego el imperativo. Dios primero nos muestra lo que hizo y luego nosotros hacemos. ¿Qué condición caída? Esta es una pregunta. ¿Qué condición caída o pecados humanos puede mostrar un pasaje bíblico? Yo intenté de agregar un listado con las que más pude. Por ejemplo, ya ¿vieron el pasaje de Santiago? Probablemente en la primera pregunta, ¿qué condición caída muestra este pasaje? Ustedes pueden encontrar esto, miren. Pecado del corazón, problemas espirituales, problemas relacionales. Siempre un pasaje, hermano, les va a mostrarle algo de la condición del hombre. Siempre. Y ahí usted puede utilizar esto y decir, ¿de qué habla aquí? A lo mejor pueden cerrar mucho. O quizá una. Problemas del corazón, orgullo. ¿Habla ahí de orgullo? Sí, pues. Al parecer cuando estuvimos leyendo, hay orgullo ahí en algunos. ¿Qué nos está mostrando ya? ¿Qué tiene el hombre en su corazón? Celos, orgullos. Esa es la condición de nosotros, hermano. ¿O usted está libre de no ser orgulloso? No, hermano, yo soy súper humilde. Eso demuestra que es orgulloso. Se da cuenta que la Biblia le está diciendo, esto era para los creyentes, sí, pero tú no te libras de esto. Tú también eres contencioso, envidioso, vanaglorioso, soberbio y todas esas cosas. Problemas espirituales como posible apostasía, alejamiento de Dios, esclavitud al pecado, problemas relacionales como, mire, lo que más parece que se ve son problemas relacionales, mire, dése cuenta en la columna 3. Solo con el pedacito que leímos. Lo que más se ve, hermano, cuando nosotros estamos leyendo, ¿qué se ve? Conflicto, divisiones, violencia, injusticia, falta de amor, falta de paz, mal uso de la lengua. ¿Se ven o no todas esas cosas? Entonces, ahí usted puede decir, mira, hermano Eduardo, según la lectura que yo hice y la interpretación, y este filtro redentivo, me doy cuenta que Dios me está mostrando que mi corazón está lleno de esto. O está lleno de esto y de esto. Porque a lo mejor de todo esto usted tiene 3, o 2, o 5, no sé. Pero el pasaje le está mostrando algo, la condición del hombre, la verdadera condición del hombre. Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo Dios ayuda o cómo Dios interviene en esta condición? Ahora Dios ya me muestra que estoy todo embarrado y que tengo las manos embarradas con la camisa blanca, y si con las manos embarradas me saco esa mancha, queda peor. ¿Qué necesito? La solución que Dios me da. Porque yo con mis fuerzas no puedo. Entonces, posibles respuestas de Dios. Lo que Dios hace, atributos de Dios que responden al problema,
la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Ahí usted puede encerrar cualquiera. Pero que obviamente esté en el pasaje, obvio. Ahí ustedes tienen que mirar qué solución aquí Dios me está dando. Si usted mira ahí, ¿qué puede ver? Échale una miradita ahí. Allí ya tenemos que Dios, ¿qué quiere? ¿Sí? Santificación, producción de fruto espiritual, obviamente, como dice ahí, poder para obedecer, también puede ser. No sé si la noté, no la logro ver, pero también puede ser sabiduría, pero de Dios. ¿Y este pasaje qué nos habla, hermanos? ¿De dos tipos de qué? Dos tipos de sabiduría. Una sabiduría te vuelve necio y te vuelve un problemático dentro de la iglesia. ¿Y Dios qué te ofrece? ¿Qué sabiduría Dios te ofrece? La de lo alto. Entonces, ¿cuál es el problema, mi condición pecaminosa? Someterme a Dios y pedirle ¿qué? Sabiduría de lo alto. Porque esa sabiduría de lo alto me purifica, me santifica y todas esas cosas buenas. Se da cuenta que el mismo pasaje nos está mostrando el problema y la condición del hombre y a la misma vez que nos está mostrando el remedio, la gracia de Dios. Dios te dice, bueno, mira todo el problema, pero busca mi sabiduría. Mi sabiduría es aquí, acá. Se da cuenta que ahora podemos decir, no solamente soy un pecador culpable que me voy a morir solo y me voy a enterrar solo, no, sino que ahora corro a Cristo. Señor, es verdad, soy así. Dame sabiduría de lo alto para vivir una vida pura, una vida obediente. ¿Se da cuenta? El mismo pasaje nos da. Apliquémoslo. ¿Qué condición, caída o problema humano muestra este pasaje? Ya lo vimos. Ahí hay un listado de todo lo que usted puede ver. Uno de ellos, el pasaje muestra que el ser humano puede tener celos amargos y ambición personal en su corazón. ¿Sí o no? El pasaje muestra que existe una falsa sabiduría que es terrenal, natural y diabólica. El pasaje muestra que el pecado humano produce confusión y toda cosa mala. El pasaje muestra que el hombre puede aparentar sabiduría, pero vivir de manera contraria a Dios. El pasaje muestra la necesidad humana de una verdadera sabiduría que venga de Dios y no de un corazón pecaminoso. ¿Se da cuenta que el corazón del hombre está lleno de problemas? Por tener sabiduría terrenal. ¿Y cómo responde Dios? Dios da una sabiduría que viene de lo alto. Da la sabiduría que es pura, pacífica, amable, misericordiosa y llena de buenos frutos. Dios produce una vida de justicia y paz en aquellos que viven conforme a la sabiduría. Dios no deja al ser humano en su condición pecaminosa, sino que provee la verdadera sabiduría que transforma la conducta y el corazón. Esta verdadera sabiduría encuentra su plenitud en Cristo, quien vivió en perfecta pureza, humildad, paz y obediencia delante de Dios. Todo lo que dice es parte también de la interpretación. Exacto. Pero, ¿qué le ponemos ahí? El filtro redentivo. Para que ahora no tomemos la aplicación o la interpretación y ya la apliquemos. Yo tengo que hacer esto, como que usted es súper poderoso. No, hay que pasarla por el filtro redentivo. Porque todo lo que yo hago es porque todo proviene de la mano de Dios. Y porque ¿qué quiero seguir yo? ¿El ejemplo de quién? De Cristo, el hombre más sabio de todos. Entonces el sermón ya no termina moralizando a las personas. Tú tienes que hacer esto. No,
termina glorificando a Cristo. Hermanos, y el único hombre sabio que debemos imitar es Cristo, el hombre con sabiduría, el hombre que tenía una sabiduría pura, y ahí usted puede hablar de Cristo en el sermón. Eso es un sermón cristocéntrico y no moralista ni antropocéntrico. Las personas no se van con una mochila llena de carga de todo lo que tiene que hacer en la semana, no. Se van con la mochila pesada, pero sabiendo que Cristo ya hizo todo. Y aunque ellos no lo hagan a la perfección, Cristo ya lo hizo a la perfección. Pero nosotros lo vamos a intentar, ¿por qué? Porque queremos imitar a Cristo. ¿Se da cuenta que ahí cambia la motivación con la cual yo hago las cosas? No porque me las dijo el hermano Dado el domingo, palo, no. Porque él también me enseñó que Cristo lo hizo. ¿O usted qué cree que iba a pedirle Cristo al Padre? De todo, en sus oraciones, como hombre. También. Entonces, hermano, por medio de Cristo y de la obra del Espíritu Santo, el creyente puede vivir una vida que refleje la sabiduría que viene de lo alto. Se da cuenta que ya no dice, usted por sus propios medios, si ora 3 horas diarias, usted puede ser y obtener sabiduría de Dios, hermano. Si obtenemos sabiduría de Dios es porque Cristo la ganó por nosotros. Y yo ahora, por Cristo y por el poder y dependencia del Espíritu Santo que está en nosotros, puedo hacer lo que Dios me manda. No lo voy a hacer a la perfección, pero lo vamos a poder hacer. Y no por obligación, sino por gratitud. Ahora, podemos pasar a nuestra aplicación personal del pasaje. ¿Cómo lo aplico a mi vida? Para la aplicación vamos a utilizar 6 preguntas que son esenciales y muy parecidas a las primeras. ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué no puso las 8, hermano Eduardo? Para no entrar en confusión. Lo más práctico y pedagógico son 6 preguntas para que usted se la aplique. Por ejemplo, ¿qué? Nos define la acción concreta. ¿Qué debo hacer con esta verdad? Predicarla. Aparte, ¿qué tiene que hacer? Vivirla, por hermano. ¿Cómo yo voy a querer enseñar y predicarla si primero no la voy a vivirla? ¿Quién? ¿Mi vecino? No, pues si Dios le está hablando a usted, pero como somos fariseos, ¿qué vamos a decir? Ah, Dios le está hablando al Rafael. No, pues hermano. ¿A quién le está hablando Dios primero cuando usted abre la palabra? A nosotros. Entonces, ¿quién es quién ahí? Nosotros. ¿A quién? Aquí podemos ver, dirige la obediencia hacia otros. ¿Con quién debo vivir esto? ¿Cómo? Aterriza la manera práctica. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? Evita postergarlo. ¿Dónde? Evita limitar la obediencia solo a la iglesia. Después de observar, interpretar y pasar por el texto, por el filtro redentivo, ahora debo aplicar este pasaje a mi propia vida. La verdadera aplicación no consiste solamente en adquirir conocimiento, sino obedecer la palabra de Dios y permitir que transforme mi corazón, mis pensamientos, mis palabras, mi conducta. ¿Qué? ¿Cómo se llama usted? Yo, Daniel Cepeda. Yo, Sergio Frías. Yo, fulano, fulana. Yo, Eduardo. Y siempre recuerde esto. Siempre yo coloco eso. Para que nunca se me olvide que no es mi capacidad. Yo, Eduardo, en dependencia y poder del Espíritu Santo, debo. Para que nunca se me olvide que no son mis fuerzas, que dependo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Buscar sabiduría que viene de Dios y no la sabiduría terrenal. Examinar mi corazón
rechazar los celos amargos y la ambición personal. Mostrar mi fe y sabiduría mediante una buena conducta. Vivir de manera pacífica, humilde, misericordiosa y sincera. Y recordar que necesito la gracia y la ayuda de Dios para vivir conforme a su voluntad. ¿Se da cuenta que ahí ya sacamos el sermón de lo moralista? Y siempre nosotros dependemos de principio a fin de Dios, de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Eso siempre hay que enseñarle a la iglesia. Porque hay gente que dice, no, siempre usted lo va a escuchar que ellos hacen todo, pero no nombran nunca como, no, yo, por la gracia de Dios, hermano, pude hacer esto. ¿Sabe qué, hermano? Yo no podía, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo me llevó y pude orar, pude llegar. ¿Para qué? Para que la gloria no se la lleve usted. Se la lleve nuestro Dios trino y uno. ¿Me entiende? Entonces siempre, hermano, debemos agradecer a Dios. Ahora, ¿quién? Su nombre. La aplicación no empieza por los demás, sino que empieza por usted. ¿A quién? Aquí, yo, su nombre, en la dependencia y poder del Espíritu Santo, debo reflejar la sabiduría de Dios delante de mi esposa, esposo, hijos, hijas, hermanos en la fe, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y cualquier persona que me rodee. Deben ver a Cristo en mí. Porque a veces somos buenos para mostrar sabiduría en la iglesia, por hermano. Nos chorrea la sabiduría en la iglesia. Pero tu esposa te dice, pero aquí en la casa soy necio. Trae la misma sabiduría de lo alto que dejaste en la iglesia, tráela para la casa, invítala a la casa. Y después su jefe le dice, oye, tráete un poco de la sabiduría de la iglesia, del domingo, tráela en la semana también. Sí, porque a veces dejamos la sabiduría de lo alto en la iglesia y nos vamos a la sabiduría, tomamos la sabiduría terrenal en la casa, en el trabajo, en la universidad y andamos con esa mente, por hermano. ¿Cómo? Demostrar la verdadera sabiduría mediante una buena conducta con los demás por medio de buenas obras hechas con humildad. Eso lo dice el pasaje. Evidenciar la sabiduría de Dios tratando a los demás con humildad, paz, paciencia y misericordia, sobre todo con aquellos que me cuesta amar y tengo diferencia, porque donde más nos cuesta demostrar la sabiduría de lo alto es con la gente que nos cuesta amar. Orar y depender de Dios para que día a día transforme mi corazón. Obedecer la palabra de Dios confiando en la obra de Cristo y en la ayuda y poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿A qué año estamos, hermano Eduardo? 2026. Pues por el 2030, que sabe que todavía me cuesta caminar. Oiga, hermano Eduardo, puede ser, mire, ando un poco chueco, puede, de fin de mes, adelante, si me pagan bien, pero yo busco la sabiduría de lo alto. Pero si me pagan mal, aguante un poco, porque necesito sabiduría terrenal para hablar con mi jefe. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que aplicar esto usted? Ahora. Cuando Dios le habla el domingo, no es para mañana, lunes, no, es al tiro. Perdón. Mostrar esa sabiduría todos los días. Aplicar este pasaje especialmente en momentos conflictivos, de tensión, pruebas o tentaciones. Yo les pregunto, ¿qué sabiduría sale a la luz cuando nos tratan mal? ¿Qué sabiduría nos sale a la luz cuando nos tratan mal? ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? Mal. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta, hermanos, que no somos sabios y pensamos que somos? Pero si decimos que somos sabios y entendidos, ¿qué hay que hacer? Demostrarlo.
Usted en el Facebook puede ponerse: yo tengo la sabiduría de lo alto. Pero es puro nombre, por hermano. Hasta el diablo se puede ponerse en el Facebook así, por hermano. El sabiduría de lo alto, no. Se demuestra. Usted ni siquiera tiene que decir que tiene sabiduría de lo alto. ¿Sabe por qué? Se refleja. Uno ve y dice: este hermano o esta hermana tiene sabiduría, es sabio. Pero no tiene esa sabiduría pilla, tiene sabiduría de Dios. No lo dice, se ve, se evidencia. ¿Sí o no? Examinar diaria y constantemente mi corazón y motivaciones delante de Dios. ¿Dónde? En mi hogar, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, en todo lugar. Y si hoy día no cumplimos con la tarea, ¿qué sabiduría, hermano, estábamos teniendo? Mira, hermano Eduardo, no la hice, pero vine. Así que ando 50 y 50. ¿Dónde? Reflejar el carácter de Cristo, tanto en público como en privado. Porque a veces nos ponemos el carácter de Cristo cuando nos ponemos corbata nomás, ¿cierto? Ay, que nos vean bien ordenadito, bonito. Pero siempre, hermano, con o sin corbata, con buzo, con short, con polera, donde sea, usted tiene que mostrar sabiduría de lo alto. Vivir esta verdad en cada área de mi vida y no solamente dentro de la congregación ante mis hermanos. Fin de la clase número 3, método inductivo, nivel medio. Vamos a pasar a la sección de preguntas y Dios bendiga a todos los hermanos que van a ver este video, esta grabación, esperando que la puedan compartir. Lo único que nosotros les pedimos es que puedan darle ahí un like, dejarle un me gusta, comentar de dónde nos escribe. Si quiere obtener también este material, nos puede dejar su correo ahí en los comentarios y también se lo hacemos llegar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y recuerde compartirlo a los que usted crea que le puede beneficiar.